Bienvenidos a esta exploración. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema, un tema central para muchos católicos, el sacramento de la reconciliación. Eso es. También lo llaman penitencia o más de andar por casa, la confesión, ¿verdad? Exacto. Y para guiarnos un poco tenemos aquí unos apuntes. Vienen de un guión de un programa, Camino en la Verdad, que parece que profundiza bastante en esto. Sí, parece una buena base. Así que nuestra idea hoy es, destilar lo esencial de esos apuntes. Intentar entender qué es este sacramento según la visión que presentan, claro. ¿De dónde dicen que viene? ¿Cuáles son sus fundamentos? ¿Y qué implica para quien lo practica, no? A ver qué sacamos en claro de todo esto. Pues mira, una idea que sale mucho en estas notas es la de reparación. Reparación. Sí, comparan el pecado con algo que rompe o daña la amistad con Dios. Y entonces este sacramento sería la forma de apañarlo, de restaurar esa conexión. Entiendo. Como cuando, no sé, rompes algo valioso en casa de un amigo. No basta con sentirlo por dentro, no. Tienes que decirlo, pedir disculpas para que la confianza vuelva. Justo, esa es la analogía que usan, sí. Y aquí viene algo importante que subrayan estas notas. No es solo arreglarlo con Dios. Ah, no. ¿No? Citan el Catecismo Católico, el punto 1422, que dice que también es una reconciliación con la Iglesia. Con la Iglesia. Pero, a ver, uno pensaría que el pecado es algo más personal, ¿no? Entre uno y Dios. Bueno, la perspectiva que dan estos apuntes es que el pecado, además de ofender a Dios, como que hiere también a la comunidad. A la Iglesia, taria, ¿entiendes? Ya pillo la lógica interna de esa idea. Una doble reconciliación, digamos, con Dios y con la comunidad de fe. Exacto. Y me imagino que, como en casi todo en la fe católica, buscarán apoyo para esto en la Biblia, ¿no? Claro, es fundamental para ellos. Los apuntes destacan varios pasajes. El que citan como más directo y crucial es del Evangelio de Juan, Juan, ¿cuál? el capítulo 20, justo después de la resurrección. Cuentan que Jesús sopla sobre los apóstoles y les dice algo muy explícito. A ver. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Ahí está la clave, entonces. Según esta interpretación, claro, entienden que Jesús les da una autoridad directa. Para perdonar en su nombre. Esa es la lectura central que presentan, sí. Y mencionan algo más. Sí, también nombran otros textos. Por ejemplo, Mateo, cuando habla de las llaves del reino que le da a Pedro. Ah, sí. Lo de atar y desatar. Eso es. Lo interpretan como un poder que incluye esta autoridad sobre el pecado. Y también alguna referencia más, como una carta de Santiago que anima a confesarse los pecados mutuamente. Pero eso de mutuamente, ¿cómo lo encajan con el sacerdote? Bueno, la interpretación católica que recogen aquí lo conecta con la necesidad de una mediación sacerdotal dentro de la comunidad. No lo ven como algo simplemente entre iguales, sin más. Ya veo. Pero justo esa idea, la mediación del sacerdote, es uno de los grandes puntos de choque con las iglesias protestantes, ¿verdad? ¿Hablan de eso los apuntes? Sí, abordan el contraste. Resumen la postura protestante, digamos, general, indicando que ellos defienden que basta con confesarse directamente a Dios. Sin necesidad de un intermediario humano. Exacto. Y rechazan que la Iglesia como institución tenga esa potestad para perdonar pecados. ¿Y cuál es la respuesta que dan estas notas católicas a eso? Pues principalmente vuelven a ese pasaje de Juan 20 que comentábamos. El del soplo y las palabras de Jesús. Sí, insisten en que fue un mandato explícito de Jesús a los apóstoles y que esa autoridad se ha transmitido a través de los obispos y sacerdotes, la sucesión apostólica que llaman. Entiendo. Y además presentan el acto de confesarse con un sacerdote no solo como cumplir un mandato, sino como un gesto de humildad. Y de obediencia a lo que ellos interpretan que Jesús quiso establecer. Es interesante ver cómo conectan la interpretación de la Biblia con la práctica concreta. Y supongo que esto no es algo nuevo, que tendrá una historia detrás. ¿Dicen algo los apuntes sobre eso? Sí, le dedican espacio. Quieren mostrar que tiene raíces antiguas en la Iglesia. Mencionan, por ejemplo, a San Cipriano. Cipriano. Sí, ya en el siglo III. Él hablaba de la necesidad de confesar los pecados considerados graves ante los líderes de la comunidad, o sea, obispos y presbíteros, los sacerdotes de entonces. Siglo III. Ostras, eso es muy temprano en la historia cristiana. Desde luego. Muy al principio. Y citan también a San Agustín,
que es un peso pesado del pensamiento cristiano, claro. Ajá. Recoge en una frase suya que resume bien esta visión. Lo que la Iglesia perdona o retiene, Dios lo perdona o retiene. Refleja esa conexión tan fuerte que ven entre lo que hace la Iglesia y lo que hace Dios. Vale. Y creo que mencionaban también un cambio en la forma de hacerlo, ¿no? Que no siempre fue como ahora. Exacto. Señalan que la práctica ha evolucionado. Al principio, la penitencia por pecados graves solía ser pública. Y bastante dura, por cierto. Pública. Uf. Sí. Pero con el tiempo, sobre todo por influencia de los monjes irlandeses, dicen, se fue extendiendo la forma que conocemos más hoy. La confesión privada, más frecuente, la llaman auricular. Auricular, o sea, al oído del sacerdote. Eso es. Lo interesante que resaltan las notas es que, aunque la forma cambió, ellos sostienen que la esencia no, que la creencia en ese poder delegado por Cristo para perdonar, eso se mantuvo siempre. Entiendo la distinción. ¿Y los grandes concilios, como el de Trento o el Vaticano II, qué papel juegan según estas notas? Pues el Concilio de Trento, en el siglo XVI, que fue en plena reforma protestante. Claro, en plena polémica. Exacto. Pues Trento lo definió formalmente como un sacramento, es decir, un signo visible que instituyó Cristo para dar gracia, y lo declaró necesario para el perdón de los pecados mortales, cometidos después del bautismo. Pecados mortales. ¿Qué quieren decir con eso exactamente? Suena fuerte. Bueno, según la doctrina católica que exponen aquí, son aquellos pecados que consideran especialmente graves, porque rompen de forma consciente y deliberada la relación con Dios. Vale. Entonces, Trento reafirmó que para esos pecados la confesión sacramental era el camino, digamos, ordinario, el establecido. Y mucho después el Concilio Vaticano II, ya en el siglo XX. Más reciente. Sí, volvió a subrayar esa doble dimensión que comentábamos al principio, ¿recuerdas? Que reconcilia con Dios y también con la Iglesia. Parece que es un hilo conductor constante en su tradición. Vale, me queda más clara la perspectiva histórica y doctrinal que presentan. Hemos visto la idea central de reparación, los fundamentos bíblicos e históricos que usan y cómo lo contrastan con otras visiones cristianas. Pero, bajando un poco al terreno práctico, ¿cómo presentan estos apuntes la vivencia de este sacramento hoy en día? ¿Como una obligación pesada, un trámite? Pues fíjate que intentan activamente evitar esa imagen. El enfoque que quieren transmitir es más bien el de un regalo o incluso una medicina. ¿Medicina? Sí, la idea es que el pecado deja como heridas en el alma, ¿sabes? Y este sacramento es el remedio que Dios ofrece para sanar esas heridas y para fortalecer a la persona. No lo pintan tanto como un juicio, sino más como una oportunidad de empezar de nuevo. Y ahí encaja la analogía que comentamos antes, ¿no? La de romper algo en casa. Exacto. Usan esa imagen para explicar por qué, desde su punto de vista, no basta con un arrepentimiento solo interior. Argumentan que para restaurar de verdad la relación, tanto con Dios como con esa comunidad que también ha sido herida, pues se necesita ese acto externo, visible. La confesión en sí. Sí, es un signo tangible que expresa y, según creen, realiza esa reconciliación. Y para prepararse para ese momento proponen algo llamado examen de conciencia. La verdad es que el nombre suena un poco intimidante. Sí, puede sonar así, ¿verdad? Pero insisten mucho en que el objetivo no es generar culpa o angustia, todo lo contrario. Ah, sí. Lo presentan como una preparación del corazón, un momento de reflexión sincera para reconocer las propias faltas, los errores, y así estar más dispuesto a recibir la misericordia de Dios, como quien revisa qué necesita arreglar en su vida antes de pedir ayuda. Vale, visto así. ¿Y cómo sugieren hacerlo? ¿Dan una lista de pecados o algo así? No exactamente una lista cerrada. Proponen más bien usar como guía los 10 mandamientos y las enseñanzas del Evangelio. Ah, vale. Pero no como una checklist fría, sino más bien como un espejo para mirar la propia vida con honestidad. Los apuntes originales detallaban preguntas para cada mandamiento, pero quizá podemos resumir las áreas clave que sugieren revisar, ¿no? Para pillar la idea general. Sí, mejor. Para no perdernos en demasiados detalles. ¿Cuáles serían esas áreas? Pues básicamente invitan a mirar como en 3 grandes direcciones. Primero, la relación con Dios. De acuerdo. ¿Ocupa Él realmente el centro de mi vida? ¿O tengo otros ídolos, como dicen ellos? Dinero, poder, éxito, incluso supersticiones. Cosas que le quitan el sitio. ¿Cómo vivo mi fe?
Mi oración, mi participación en la misa, por ejemplo, ¿es algo vivo o es pura rutina, por cumplir? Entendido. La relación vertical, por así decirlo, y las otras áreas. La segunda gran área es la relación con los demás, con el prójimo. Claro. ¿Cómo trato a mi familia, a mis compañeros de trabajo, a la gente que depende de mí o a los que me encuentro por la calle? Respeto a los demás. Y aquí incluyen a padres, mayores, autoridades. ¿He hecho daño con palabras? Ya sabes, críticas, chismes, juicios temerarios. Mm. O con mi indiferencia ante el sufrimiento de otros. He sido honesto en mis tratos, en el trabajo, con el dinero. He mentido o he dañado la reputación de alguien. Es revisar todo el abanico de nuestras interacciones humanas, básicamente. Cubre bastante terreno, sí. Y la tercera área. Sería la integridad personal, la relación conmigo mismo y también con los bienes materiales. ¿Cómo? Aquí entra la reflexión sobre la pureza, el respeto al propio cuerpo y al de los demás, que la fe cristiana ve como templo del Espíritu Santo. Preguntan si se cuida esa dimensión o si se alimentan pensamientos, deseos o se consumen contenidos que van en contra. Ya. Y también la actitud hacia las cosas materiales. Hay envidia, codicia, un afán desmedido de tener cosas que me lleva a ser injusto o a olvidarme de los demás. Vale, entonces es una revisión bastante completa. Dios, los demás, uno mismo. Y la clave, según recalcan estos apuntes, es la actitud con la que se hace este examen, ¿no? Exacto. Eso es fundamental. No como quien se fustiga o se hunde en la culpa, sino como quien con honestidad y con humildad reconoce que necesita ayuda, que necesita perdón y fuerza para cambiar. Lo ven como un paso necesario para poder experimentar de verdad la liberación y la paz que, según afirman, este sacramento ofrece. Bueno, estamos llegando ya al final de nuestro análisis de estos apuntes de Camino en la Verdad. Si tuvieras que resumir el mensaje central que quieren transmitir sobre la reconciliación, ¿cuál dirías que es? Yo diría que el mensaje es, sobre todo, de esperanza. Quieren dejar muy claro que, desde la perspectiva de la fe católica que exponen, el amor y la misericordia de Dios son infinitamente más grandes que cualquier error o pecado humano. Más grandes que el fallo. Mucho más. No pintan la confesión como un tribunal al que ir con miedo, sino más bien como casi como una fiesta, como la alegría del padre que recibe al hijo pródigo que vuelve a casa. Usan mucho esa parábola de Jesús. Ah, claro, la del hijo pródigo. Sí, es una imagen de regreso, de ser acogido, de renovación, de volver a empezar. Es una imagen potente, sí, la del regreso a casa. Ahora, para cerrar, podríamos lanzar una reflexión final, ¿no? Estas fuentes hablan mucho de la paz profunda que se supone que se encuentra en este sacramento. Pero, siendo realistas, muchas veces la experiencia puede ser distinta o costar llegar a ella. Basándonos en lo que hemos visto en los apuntes, ¿qué podría interponerse en la práctica? ¿Qué podría dificultar que se experimente esa paz de la que hablan? Es una buena pregunta, sí. Y algo se intuye entre líneas. Podrían ser muchas cosas, ¿verdad? Quizás a veces una mala catequesis, una comprensión un poco superficial de lo que significa realmente. O el miedo, ¿no? Claro, el miedo a ser juzgado por el sacerdote, aunque ellos insisten en que actúa solo como instrumento de Dios, la vergüenza por los propios actos, que es muy humana, pero que según esta visión no debería ser un impedimento para acercarse al perdón. La rutina también, quizá. La rutina, desde luego. Confesarse sin una reflexión real detrás, solo por cumplir. O incluso, en el otro extremo, la sensación de que los propios pecados son demasiado grandes como para ser perdonados. O al revés, ¿no? Pensar que son tonterías y no hace falta. Exacto. O que son tan pequeños que no merecen la pena confesarse. Hay muchas barreras posibles. La simple pereza espiritual, quizá. El ya iré. También. Hay muchos factores, personales y externos, que pueden hacer difícil vivir este sacramento como la experiencia liberadora que describen estas fuentes. Es un buen punto para que cada uno le dé una vuelta, ¿no? A sus propias percepciones o resistencias, si las tiene. Sin duda. Ha sido un recorrido interesante por la visión que presentan estos apuntes sobre un sacramento complejo y muy personal como es la reconciliación católica. Hemos intentado desgranar su lógica interna, sus fundamentos y su aplicación práctica según esta fuente concreta. Un placer, como siempre, sumergirnos juntas en estas ideas y tratar de entenderlas desde dentro, con sus matices.